Accesibilidad en 60 minutos. Un encuentro para hablar de experiencias y prácticas en accesibilidad e inclusión. Escucharemos las voces de expertos y líderes en diferentes áreas para reflexionar sobre los desafíos de la accesibilidad. Conozcamos a nuestros invitados. Roberto Pérez. Trabaja como ingeniero de accesibilidad en Microsoft en la división de Cloud e Inteligencia Artificial. Su trabajo consiste en colaborar con diseñadores e ingenieros para asegurarse de que las herramientas de desarrollo de Microsoft sean accesibles para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad. Además, gracias a su experiencia como instructor de tiflotecnología y su propia discapacidad visual, Roberto tiene una amplia perspectiva que le permite entender mejor las necesidades y desafíos de las personas con discapacidad. Esta perspectiva lo ayuda a trabajar con los diseñadores en el desarrollo de características que no solo cumplen con las normas de accesibilidad, sino que también son amigables para todos los usuarios. Belén Casas. Por la curiosidad de cómo crear un videojuego, empezó a investigar cómo programar y se vio envuelta en un mundo de creatividad y acertijos. Aprendió de forma autodidacta y luego se formó en la universidad. Participando de eventos de programación, logró ingresar a la industria. Hoy es backend developer en Mercado Libre. Durante su carrera profesional, se enfrentó a un mundo de desafíos, donde su visión parcial le llevó a aprender estrategias para aplicar técnicas y herramientas para integrarse a un equipo de desarrollo de software. Agustín Iglesias. Fascinado por la informática, empezó a estudiar programación e inglés, logrando ingresar a la industria del desarrollo de software. Hoy, se desempeña como backend developer en Mercado Libre. Quedó ciego a los 12 años, pero el uso de la tecnología le permitió continuar sus estudios con normalidad y a sus 15 años ya sabía que quería dedicarse a la programación. Vive en Los Toldos, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. La discapacidad a veces le supone algunos obstáculos, pero cree firmemente que en vez de ser una carga, son desafíos que le ayudan a superarse y dar lo mejor de sí. Mica Argentina y Miguel Barraza te invitan a participar en este espacio de diálogo, donde queremos aprender juntos y donde todos podemos contribuir con nuestras preguntas, ideas y perspectivas. ¡Empezamos! Bueno, empezamos. Espero que hayan disfrutado esta creación, este video donde nos vamos presentando un poquito todos los que vamos a estar presentes hoy. Y Miguel, te toca romper el hielo a vos en esta charla, en este encuentro. ¿Te parece respondernos o quisieras? Bueno, en realidad no te doy opción, vas a tener que respondernos vos y nos cuentes qué barreras en accesibilidad encontramos en el momento del desarrollo del software. Bien, que muchas veces se piensa la accesibilidad en el usuario, pero también los desarrolladores también tenemos discapacidad o podemos tener alguna dificultad. Entonces, estamos aplicando la accesibilidad en las herramientas que estamos entregando a los desarrolladores para desarrollar, los IDEs, los entornos para trabajar en APIs. Estamos aplicando accesibilidad en las consolas de desarrollo, como las consolas de Amazon, la de Google, la de Microsoft. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos a la hora de entrar en la industria? Tenemos accesibilidad a la hora de poder leer un libro de matemática, de ciencia de datos, de análisis de los datos. Creo que a medida que nos vamos desarrollando y vamos transitando este camino profesional, lo vamos encontrando con cada vez más barreras. Seguramente que muchos de los invitados que tenemos hoy y de los próximos invitados nos van a contar cuáles fueron las dificultades. Y yo quería contar un poco esto. ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cómo superamos esas barreras? Entonces, para abordar este tema, y traje a dos compañeros que están trabajando en Mercado Libre. Uno es compañero de mi equipo, Agus Iglesias, y otro, Belén,
nos conocimos adentro de la empresa, ella trabaja en otro equipo y también me encantó cómo ella abordó y cómo ella encontró estrategia para abordar esas barreras. Entonces voy a dejar que ellos cuenten sus experiencias y claro, también la experiencia que transitó Roberto en su camino, en la accesibilidad, en su formación. Creo que hoy tenemos mucho para aprender con ellos. Sí, totalmente. Bueno, a todos y a todas bienvenidos en nombre de NIC Argentina y es un placer que puedan estar acá acompañándonos y contándonos sus historias y sus experiencias. Así que bueno, vamos a arrancar puntualmente. Arrancamos con vos, Belu. Bueno, sabemos que empezaste, nos contabas un poco en charlas previas y a nuestras audiencias, a nuestro público, lo contamos a través del video, que empezaste como autodidacta. Ya para mí eso habla de que sos una genia. ¿Cómo fue este camino y qué consejos le darías a quienes quieran empezar a estudiar programación? Bueno, gracias, Tami. Bueno, para empezar, fue un camino lento. Em- Por empezar, yo al principio no conocía todo este mundo tan grande que es IT, que es todo el mundo de la tecnología, es gigante y tenés muchas ramas para descubrir. Entonces fue lento porque no sabía exactamente qué rama elegir, había tanto. Justamente inicié averiguando cómo desarrollar un videojuego, como cuenta en la introducción, y de ahí fui investigando y encontrando otras cosas que estaban sumamente interesantes y que cada vez se acoplaban más a lo que buscaba. Y al mismo tiempo, como fue de un modo muy autodidacta, encontraba un tipo de información más que nada en las plataformas típicas como ir a agarrar YouTube, que es la primera de todas que agarramos para investigar, y agarrar Google de una, ¿no? Y de ahí, bueno, ir viendo cada video, cada cosa en particular, cómo se realiza, qué pasitos tengo que seguir, porque bueno, al principio no sabes, entonces estás ahí como bueno, primero hizo esto, ¿y dónde hizo clic? ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Por qué escribió este comando? Y te llenas de preguntas y al mismo tiempo te encontrás con algunas veces que esos videos que se terminan visualizando son muy pequeños, entonces es como bueno, veo esto en particular, al menos desde mi punto de vista, fue muy como veo esto, le doy pausa, anoto qué es lo que sucede y vuelvo a continuar. Y era como decir, tal vez un video de 5 minutos se volvía en un video de un montón de tiempo para, bueno, aprender algo nuevo. Y al mismo tiempo decís, pero ¿cuándo llega ese momento que para desarrollar, no sé, tal aplicación? Y eso, ay, faltan como un montón de videos. Pero bueno, al final llega y eso es lo que está buenísimo, porque decís, mi primera aplicación está hecha, no importa, tal vez el diseño de la aplicación o lo que hiciste es como ok, tal vez si mi yo del futuro, no sé, me diría de todo, pero en ese momento uno es feliz de la vida por lo que vas desarrollando y logrando, entonces es un caminito que se va construyendo de a poco y después el resultado es sumamente satisfactorio, y ni hablar de que encima en tecnología vas aprendiendo cosas día a día y cada vez vas sumando más cosas, así que eso. Y por el otro lado, mi consejo para la persona que esté iniciando en el desarrollo de software, más que nada, es que tenga paciencia y perseverancia. Sí, son dos puntos completamente difíciles, porque hay veces que quiere aprender todo ya en el momento, pero es importante ir detenidamente, no saltearse aquellas cosas que al fin y al cabo son totalmente importantes, y la perseverancia es la de, bueno, si no salió bien esto, en particular al principio, volverlo a intentar, que después va a volver a salir, y así sucesivamente. O sea, es preferible volverse a animar que decir, bueno, no, ya está. Y entonces mi recomendación, en resumen, son esas dos palabras, paciencia y perseverancia. Vale, palabras importantes, Belu, no es fácil. La paciencia y la perseverancia, cosas que a veces, sobre todo la paciencia, nos cuesta trabajarla a las personas, ¿no? Totalmente.
Gracias, Belu, por compartir la historia. Bueno, bienvenido, Roberto. No sé si estás por ahí, si pudimos conectarte, si estás con posibilidades de prender la cámara. Sí, bien. A Roberto lo tenemos. La verdad que es una alegría muy grande de nosotros cuando decíamos que esta comunidad está cruzando fronteras y expandiéndose hacia otros lugares. Apareció Miguel con la propuesta de invitarlo a Roberto, y Roberto está viviendo en otro país, que igual se lo dejo a él que nos cuente para no spoilear nada, pero bienvenido, y está buenísimo que te hayas sumado, te vemos perfecto. Así que, bueno, ahora te toca contarnos un poquito a vos. La pregunta que se nos había ocurrido, que habíamos pensado, era, ¿la accesibilidad ayudó a que una persona ciega ingrese a la industria del desarrollo de software? ¿Y qué dificultades o barreras considerás que aún existen? Y bienvenido, Robert, es un placer de nuevo tenerte acá con nosotros, y bueno, contanos desde dónde estás sentado en este momento. Hola Tami, hola panelistas. Estoy sentado en mi oficina en Miami, en Estados Unidos. Espero que se me escuche con todo lo que ha pasado hoy. Impecable, te estamos viendo y escuchando impecable, y bienvenido, de verdad. Excelente, gracias. Pues aquí estoy. Y la pregunta esa que hacen tiene mucho truco, porque no sé si se refieren a la accesibilidad o a su falta, pero en serio que sí. La accesibilidad es fundamental. Fundamental para, yo no sé si para entrar a la industria o para sobrevivir en ella, o quizás las dos cosas. Y la falta de accesibilidad es uno de los más grandes obstáculos con los que nos encontramos. No el único, pero uno de los más grandes. Recuerdo el primer entorno de desarrollo rápido de aplicaciones que usé fue Delphi. Quizás hay quien lo recuerda. La cosa es que cuando yo empecé a usar Delphi, y lo tenía que usar porque eso era lo que se usaba en la universidad en aquellos años, y todos los proyectos estaban basados en eso, pues eh, yo no conocía a ninguna persona ciega que se manejara con Delphi, y yo no tenía ni idea de ese entorno. Yo sabía Pascal entonces, que por suerte es el lenguaje en el que está basado el entorno, pero no sabía nada de cómo manejar el entorno. Yo había oído hablar de Visual Basic, que era muy accesible, que habían adaptaciones para lectores de pantalla, pero de Delphi no tenía ninguna idea. Y ese fue, de alguna manera, mi aterrizaje en un mundo más allá de yo solo inventando y leyendo y tratando de programar. Y aquello costó muchas horas con un profesor súper joven, recién graduado, que se enganchó mucho con la idea de enseñar a una persona ciega. Y fueron muchos días y muchas semanas de mucho trabajo hasta hacer que aquello, o hasta yo entender cómo hacer que aquello funcionara. Y con el tiempo después descubrí que habían scripts para JAWS, que es uno de los lectores de pantalla mayoritario. En fin, todo esto lo cuento un poco para ilustrar el punto que decía Belén. Sin una elevadísima dosis de paciencia y de recursos personales que uno se tiene que ir fabricando, que uno se tiene que ir inventando, es muy difícil abrirse paso, es muy difícil avanzar, dado fundamentalmente a problemas de accesibilidad. Y no solo problemas de accesibilidad, también problemas de falta de comprensión, quizás de falta de conocimiento de la gente, de que somos muy pocos las personas ciegas o con baja visión en la industria. Y es un desafío. A día de hoy, pues, claro que hay barreras enormes. Precisamente esta mañana estaba hablando con una persona que usa la consola para leer los dips, usa los logs de Git para leer los dips y saber qué líneas cambiaron, qué cosas pasaron. Y yo me quedaba pensando, bueno, eso funciona, pero ¿es eso eficiente? Y sí, a día de hoy hay formas más accesibles y quizás, entre comillas, más eficientes de leer los dips si usas un lector de pantalla, pero están bien documentadas. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo la gente se entera? ¿Dónde está la difusión? ¿Qué pasa si no hablas inglés? O sea, hay una cantidad de barreras todavía tremendas como con las que tenemos que lidiar. Y sí, solo en tu casa puedes hacer muchas cosas. Cuando trabajas con un grupo, en equipo, pues las reglas cambian mucho. Impecable. Gracias. Gracias, Robert. Creo que la palabra que va ganando hasta ahora es paciencia. No, nos vamos a quedar con esa palabra ahí como pensando en el tintero. Bueno, Belu, y
No sé, nos gustaría que nos cuentes qué dificultades trae tu discapacidad a la hora de integrarte en un equipo de trabajo y qué estrategias encontraste para superarlas. Me parece que es una pregunta súper importante y que nos las puedas responder está buenísimo. Dale, sí. Bueno, respecto a esta respuesta, me quedé pensando justamente en lo que dijo Robert, y es verdad, cambia mucho justamente el tema de cuando uno está solo y después cuando te encontrás con un equipo de trabajo y te metes en la industria, y justamente claramente me encontré con varios desafíos cuando me integré. Bueno, por empezar de que ya de por sí hay muchas cosas que se tienen que hacer en equipo y ya no es como que está todo en control, perdés mucho el control de las cosas. También es que justamente me empecé a dar cuenta que aquello que yo consideraba tal vez que no era tan una discapacidad en primera instancia, porque al principio, en mi caso, era como decir, no, no, si yo uso el zoom de pantalla y eso es suficiente, o si uso un monitor más grande y ya está, pero si me acuerdo de cómo yo antes estaba, cuando estaba sola, era acercarme a la pantalla recontra cerca, y de golpe digo, para, y ahora que estoy con un equipo de trabajo, tengo que en realidad, por ejemplo, si alguien quiere visualizar mi pantalla, tengo que estar alejada, porque bueno, no va a haber nada si yo me acerco contra la pantalla. Y entonces, bueno, aquellos desafíos en sí fueron justamente que, bueno, de por sí yo no puedo ver bien los colores, entonces eso fue un desafío, especialmente si se trataba de diseñar alguna cosa, por ejemplo, documentación, poner los colorcitos a las cosas, es un desafío. En qué colores, lo que hoy en día, por ejemplo, en algunos programas como, qué sé yo, como Google Docs, o por ejemplo, qué es lo que más utilizo, o otros programas, te terminás lleno la paleta de colores y decís, esto es un gris oscuro número 3. Así le digo a mis compañeros, es un gris oscuro número 3. O sea, no es como ¿lo identificaste? No, solamente me fui a la paletita y descubrí que era ese el color. Y después también es el tema de que otra dificultad fue que básicamente al no ver completamente nítido, el tipo de reflejo se me es mucho más lento. Mi movimiento visual es como que es mucho más pausado, ¿no? Entonces, ¿qué significaría eso? Que, por ejemplo, si, hablando de esto de si uno hace un clic en algún lugar, dame un segundo que lo busco, porque te moviste de acá allá y es no sé a dónde fuiste, y dices, bueno, hacemos clic acá rápido y te quedas como preguntándote, entonces terminás aprendiendo justamente como le tengo que comunicar bien esto, porque si no después no le entiendo nada. Y hablando del tema de la nitidez, es justamente de que básicamente un día a día implica utilizar muchas herramientas propias, ya sea de la computadora, o aprender, por ejemplo, a cómo manejarse en algún sistema operativo. Yo conocía más cómo manejarme dentro de Windows, y después tuve que aprender a cómo manejarme dentro de una MacBook, más que nada porque cada uno es diferente y tienen diferentes herramientas, y de golpe decís, ¿y ahora qué hago? ¿Cuáles son los tips que puedo encontrar? Por ejemplo, alguna de las estrategias que fui aplicando fue justamente aprender a utilizar el zoom de la pantalla. Ese zoom va cambiando de acuerdo, o sea, yo lo voy modificando de acuerdo a lo que estoy enfocando. Por ejemplo, si es una pantalla donde lo que estoy mirando es una letra muy pequeña, pero tal vez al costado hay un programa que tiene la letra mucho más grande y mucho más cómoda en contrastes. También la aplicación de contrastes dentro de la computadora y en los programas que se puedan, hay algunos que no se puede. Hoy en día, por suerte, la mayoría de los que utilizo sí tienen ese sistema de high contrast, donde descansa un montón la vista. Esto va tanto como para el que tiene baja visión como para el que no tiene, porque la verdad que creo que más de uno lo debemos estar usando seguro, y de golpe descansa un montón. Y por el otro lado, comunicar mucho al equipo la problemática en sí, para juntos al mismo tiempo buscar nuevas estrategias internas
para que ellos adapten, o sea, adopten en sí y me ayuden a mí a sentirme como más integrada al team. Es como literalmente es un trabajo de equipo, literalmente es un 50 y 50 y es sumamente fundamental. Gracias, Beru, totalmente. Es un poco parte de uno, ¿no? Las ganas de ser parte y de que tu equipo también te haga parte, ¿no? Como un 50-50, por decirlo en términos, o 50-50, como lo dijiste vos. Pero está buenísimo. Gracias por contar la historia de tu experiencia. Bueno, Robert, nos vamos de nuevo, nos teletransportamos a Miami. Eh, ¿Cuáles fueron tus barreras cuando ingresaste en la industria, ¿no? Y qué consejos le darías a quienes quieran aprender programación? O alguna empresa Seguro. que quiera integrar a personas con discapacidad. Perdón, hola. No sé si entendí ahí la pregunta o voy de nuevo. Si no te importa repetirla, gracias, porque sí, Dale, no hay como te drama, no hay interrumpí. drama. No hay problema, no hay problema. Primero contanos, ¿cómo está el clima allá? ¿Tenemos calor? ¿Ya llegó el verano, la primavera? Todavía no está todo lo caliente que va a llegar a estar. Ahora mismo está muy rico, está muy agradable. Ok, Está como me ok. gusta a mí. Buenísimo. Bueno, un poco la pregunta era, ¿cuáles fueron tus barreras cuando ingresaste en la industria? ¿Y qué consejos darías a quienes quieran aprender programación o alguna empresa que quiera integrar a personas con discapacidad? Bueno, quizás sea útil un poco establecer el contexto, porque la biografía no está y no lo dije antes. Yo soy lo que podríamos llamar ciego total. O sea, no veo la pantalla para nada y utilizo un lector de pantalla como tal para manejarme con cualquier dispositivo, porque ya no se puede hablar de uno solo. Hay tantos y todos o hablan o tienen braille. Entonces mis herramientas de accesibilidad son fundamentalmente lectores de pantalla y líneas braille. Para mí el Zoom tiene poco valor, excepto quizás para mostrarle algo a alguien, y las ayudas visuales pues no las utilizo. Entonces, y trataré de no extenderme, pero mi caso es un poco especial, porque las barreras que yo tuve que enfrentar para entrar a la industria vienen dadas por lo que yo podría llamar una triple discapacidad. Triple discapacidad, ¿por qué? Porque yo era un inmigrante en un país nuevo, necesitaba aprender el idioma. El idioma para mí en aquel momento devino en mi mayor discapacidad cuando me tocó entrar. Y la tercera, bueno, la discapacidad visual que se convirtió en la menos relevante porque era algo con la que yo estaba acostumbrado a lidiar. Estoy hablando de la época, bueno, en la que me inserté en la industria. Entonces, claro, tienes que lidiar con todo eso a la vez y se te hace un poco difícil. Lo del idioma y ser inmigrante en un sitio nuevo creo que le pasa a mucha gente. Me voy a concentrar, por tanto, en la tercera. Simplemente lo digo para dar contexto de por qué quizás fue particularmente difícil en mi caso. Creo que una de las cosas con las que uno más lidia es la falta de la oportunidad. Sí, tienes un título, pero la gente no entiende cómo puedes realizar el trabajo. La gente ni siquiera considera viable trabajar con una persona ciega. Y yo recuerdo que llegando a Estados Unidos me animaron a conocer a un compañero que estaba en la industria hace muchos años y que me podía ayudar a encontrar trabajo y que esa persona lo primero que dijo cuando me conoció, no, pero yo creo que no sería posible. No, aquí tú no podrías trabajar ni en accesibilidad ni en nada. Y recuerdo cuando, bueno, le expliqué lectores de pantalla, cuando esa persona me vio conectar un Mac a un enrutador que tenía en la casa y usar la consola en Mac OS con VoiceOver para empezar a mandarle comandos al enrutador, pasó de 0 a 100. Ya no era que yo no pudiera trabajar en la industria, era que yo podía hacer cualquier cosa. Y ese tipo de cosas lo vemos mucho. Ya en la práctica sí fue muy difícil. Me tomó varios años encontrar esa oportunidad. eh, y lo cuento porque en realidad la accesibilidad, si bien es una barrera enorme, no es la más grande. Es que de hecho la accesibilidad en sí misma está dada por esa situación, esa cuestión que es más bien cultural, de desconocimiento y de predisposición, de hábitos preconcebidos o de ideas preconcebidas y de la falta de exposición. Como lo dije antes, somos muy pocos. Y no puedo hacer la historia completa, no daría tiempo, pero
En algún momento sí, encontré esa oportunidad, que para esa oportunidad, que para esa oportunidad surja, uno no puede parar de moverse, uno no puede parar de hacer cosas. Y este es más o menos tratando de conectar con la otra parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué le recomendaría a alguien que le interesa aprender, que le interesa empezar? Yo creo que uno tiene que hacer las cosas porque sí. O sea, hay que no pararse, hay que tener el gusto por hacer, el gusto por meterse en proyectos, el gusto por hacer cosas. Y eso eventualmente crea las condiciones para que esa oportunidad surja, para conocer a la persona correcta, para estar en el lugar correcto y tener en ese momento las herramientas y las condiciones para tener algo que ofrecer cuando hay alguien que esté dispuesto a utilizarlo. Eso es lo que ha funcionado conmigo siempre. Una vez que yo logré conectarme con un empleo, que logré entrar en la industria, en mi caso con DQ Systems, la verdad es que me ha ido relativamente bien en el sentido de que ya una vez que consigues esa oportunidad y que tienes un nivel de conexión o de relaciones, una red, como lo llamaríamos, un network, las cosas empiezan a funcionar. Pero este network yo creo que es esencial. Y tener un buen mentor, yo creo que es fundamental. No sé cómo estamos de tiempo, Tami. Vamos bien, si querés cerrar la idea o explayarte un poquitito más, nos quedaría un minutito más Ok, como para que cierres la idea, unos ok, segundos. solo para cerrar la pregunta, porque hablábamos también de las empresas que quieran contratar a alguien con discapacidad. Claro, como que la segunda parte era, ¿qué consejos darías? O sea, este que nos estabas compartiendo creo que está buenísimo, pero bueno, la pregunta también implicaba, o alguna empresa que quiere integrar a personas con discapacidad. Eso es un tema bien complicado, porque muchas veces está motivado por razones que quizás no son las más convenientes o las óptimas. Yo diría que la razón óptima para contratar a una persona con discapacidad, especialmente en el desarrollo de software, es la diversidad que aporta al equipo de trabajo. Cuando tienes una persona con discapacidad en el equipo de trabajo, la perspectiva cambia. Eso yo lo he vivido más de una vez. La perspectiva de todo el equipo de trabajo, sobre todo con el tiempo y el trabajo, va cambiando y se hace más inclusivo. Naturalmente la gente empieza a hacer las cosas más accesibles porque tienen algo con lo que relacionarse. Yo diría que esa debiera ser la motivación óptima. No siempre ocurre así. Muchas veces es un interés social o es también una cuestión impositiva. En cualquier caso, el consejo que yo daría es contraten empleados. O sea, no estamos contratando una persona con discapacidad para que haga un trabajo. Estamos contratando a un empleado potencial que además es discapacitado. Yo lo recomendaría enfrentarlo desde ese punto de vista y tratar de tener algún tipo de, o ya sea alguien en el equipo, alguien que pueda entender un poco el tema de las adaptaciones, el tema de cómo hacer posible que esa persona con discapacidad pueda expresar su potencial, pueda expresar lo que realmente sabe, que lo que prevalezca no son las barreras, sino las reales posibilidades. Y eso es un trabajo, como decía Belén, 50-50. La empresa tiene que poner un poco de su parte. Si el proceso de solicitud de empleo no es accesible, hay que buscar alternativas. Si no se puede hacer accesible, y sobre todo hablar mucho con la persona, o sea, no asumir lo que la persona o el empleado con discapacidad necesita, sino preguntar. O sea, darle la posibilidad a esa persona de, de contárnoslo, porque de lo contrario nunca nos enteramos. Totalmente. Hermoso, Robert. Gracias por contarnos tu opinión y comparto y coincido en muchos de los aspectos que fuiste diciendo y en la comunidad del chat acá nos pone palmas y por los consejos que fuiste dando, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias, Robert. Y bueno, volvemos a Belu. Belu, vos sos una persona que tiene visión parcial. ¿Qué consejos le darías para entrar en la industria o para estudiar programación? Bueno, la verdad que creo que no va a ser algo tan distinto a lo que terminó diciendo Robert. O sea, no es tan distinto. Por ejemplo, la comunicación es exactamente algo que se necesita. A ver, sabemos que la persona, o sea, yo tengo visión parcial y hay veces que genera una gran confusión en la mente de las personas cuando no existe mucho conocimiento
al respecto del tema. Básicamente una persona con visión parcial significa aquella persona que por más que utilice un anteojo, un lente de contacto, o algo por el estilo, no implica que vea bien, o sea, no implica que eso esté solucionando la problemática de raíz, sino que solamente es un instrumento que ayudará en un porcentaje muy mínimo y no cambia, o sea, básicamente la persona con visión parcial tiene la tristeza de que al principio una operación no es viable o todavía no está disponible, entonces es como que está siempre a la espera de ese momento. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación para la industria? Porque justamente existe eso que se conoce como la persona que asume, que directamente cree como tenés este problema de visión, de baja visión, entonces te voy a poner un monitor. ¿Y por qué un monitor? O sea, vos creés que tal vez con un monitor es la solución al problema, y en realidad cada persona con visión parcial es diferente, es un mundo de cosas y de razones y de necesidades. Entonces, esa comunicación tiene que existir de ambos lados, es importante. Esto aplica tanto como en el ambiente de trabajo, o sea, en la empresa que uno ingresa, como en los lugares de estudio. O sea, actualmente sé que, al menos en mi caso, yo decidí ingresar a un lugar donde el tipo de educación, o sea, es más como adaptada para personas que no tienen ninguna discapacidad, y me choqué con varias cosas como la de pero no, lo tuyo no es nada. Y ¿estás seguro? Y también está esa cosa de no, ¿querés que te cuente cómo es en realidad? También esa comunicación es difícil porque hay veces que uno no sabe cómo expresarle a otra persona ese problema, es complicado. También hay veces que esa famosa frase, la de lo tuyo no es importante, afecta a la persona con esa discapacidad porque hace creer que en realidad no hay una importancia, y en realidad sí es importante escucharla. Entonces ojo con esas frases que en realidad generan una afectación. Y también al mismo tiempo, desde el lado de la persona con la discapacidad, volvemos a nuestra querida palabra, paciencia. ¿Por qué? Porque hay veces que uno dice, no, no puede ser que no me quiera escuchar o prestar atención sobre por qué para mí esto es complicado, o sea, sino que uno dice, bueno, ya está, y no explico nada. Y lo digo porque me ha pasado algunas veces que pierdo la paciencia y digo, bueno, pará, pero es parte de aprender, no todas las personas tienen que saber todo, entonces volvámoslo a intentar, vamos de nuevo, otra vez. También, obviamente, esa idea de volver a intentar tiene que existir del otro lado, pero ser más calmado a ese momento de volver a explicar el tema y así lograr esa buena comunicación. Vuelvo a lo mismo, aplica a ambos lados, a la industria, y aplica al estudio de cuando uno quiere iniciar a ser desarrollador. Así que, nada, destaco ese punto. Me encanta, coincido, ¿no? La paciencia, la comunicación, el ida y vuelta, y el tomarse el tiempo, ¿no? Nada ocurre de la noche a la mañana, todos son procesos, y hay que darle forma y tenerle paciencia para que vayan dando sus resultados, ¿no? Coincido plenamente. Gracias, Belu, por darnos tu opinión. Y Robert, sabemos que tenés algo de experiencia con la inteligencia artificial. Nos gustaría que nos cuentes cómo fueron tus primeros pasos con la inteligencia artificial, que hoy parece como la palabra de moda, ¿no? El concepto, no la palabra, el concepto de moda. Así que nos gustaría que nos cuentes cómo fueron tus primeros pasos con la inteligencia artificial, y si considerás que podría mejorar algo para integrar a las personas con discapacidad esta disciplina. Eso nos da para un evento separado, si quieres. Es un tema Hablamos. muy vasto. Hay Mi primer contacto... tenés la cámara, perdón, Robert, tenés la cámara apagada, me parece que yo no te llevo a ver, no sé si...
A ver ahora. Ahora sí, impecable, impecable. Pero Excelente. coincido. El próximo martes nos encontramos y hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Porque es un temor en sí mismo. Bueno, vamos a contar un poco hasta donde se pueda. Mi primer contacto con este tema fue en la universidad, cuando hicimos un módulo de inteligencia artificial, bueno, donde aprendí temas como redes neuronales, teoría de juegos, hice un poco de programación descriptiva con Lisp y Prolog. La gente que quizás en el público, alguien tiene idea, más o menos se podrá ubicar un poco. Lo esencial, más o menos, y a mí me fascinó aquello, la verdad. Lo encontré, de pronto era tan increíble que con 2 o 3 líneas de código yo pudiera programar lo que con la programación prescriptiva tradicional requiere un montón, y que sencillamente le define un puñado de reglas al modelo y el sistema es capaz de resolver un problema solo. A mí aquello me fascinó. Y por algún momento me planteé, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Yo me quiero dedicar a esto. Lo que pasa es que eh, volvemos a la accesibilidad. Hay que lidiar con, o sea, los materiales de estudio no son accesibles. Tienes que lidiar con temas gráficos, de diagramas y un montón de cosas que no son accesibles. Y además, en aquel momento no tenía yo tampoco un proyecto o unas condiciones adecuadas. Así que me olvidé un poco de la inteligencia artificial. A lo largo de los años me interesó, de vez en cuando leí alguna cosa. Nunca se me olvidó el asunto, pero ahí quedó aparcado hasta que entré a trabajar en Microsoft, que realmente no me lo propuse, pero fui a parar a la división de Cloud e Inteligencia Artificial. Y desde el principio empecé a trabajar con los servicios cognitivos de Azure, con la plataforma de inteligencia artificial. Y la verdad es que ha sido para mí, eh, yo no soy fan a los deportes, pero me imagino que es lo más parecido a alguien que le gusta el fútbol y tiene de pronto el chance de estar sentado en el Mundial, cuando gana Argentina, qué sé yo, algo así. Es de pronto estar metido en el centro de todo cuando se está produciendo toda esta revolución de la inteligencia artificial generativa, de los modelos, de los transformadores, que es GPT, y todo esto para mí ha sido un momento de un estallido de felicidad, si se quiere, porque, wow, yo no pensé nunca que pudiera dedicarme a... Y no me dedico, o sea, no es mi principal, mi trabajo, pero trabajo muchísimo con estas plataformas y estoy muy, muy cerca de todo el trabajo que se está haciendo. Yo creo que todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, especialmente en los últimos meses, tiene una implicación enorme, particularmente para las personas con discapacidad visual, no solo para las personas con discapacidad visual, pero en particular para dar un acceso sin precedentes al mundo visual para las personas con discapacidad visual. Estoy pensando en temas como, o sea, la capacidad que tiene GPT-4 de interpretar imágenes y de trabajar con imágenes, todos los modelos que hay que eh, un, puedes escribir un poco de texto y generar imágenes o incluso editar a base de frases. Todo esto abre unas posibilidades tremendas en el sentido de productividad, cosas que han sido hasta ahora muy accesibles y que de pronto quizás las podamos manejar de manera indirecta, para realizar la tarea sin tener que lidiar con una interfaz inaccesible. Las posibilidades son inmensas y nos volvemos a encontrar con el mismo problema de siempre. No siempre las herramientas son accesibles. Estamos empezando y todavía se puede hacer mucho, pero si uno se fija, por ejemplo, la interfaz de OpenAI es sumamente inaccesible. Hay unos problemas tremendos ahí. Se están desarrollando muchas herramientas a muchísima velocidad y no siempre se considera la accesibilidad. Si uno se mira, qué sé yo, bueno, el mismo Bing de Microsoft, se va a dar cuenta que hay unos problemas ahí importantes. Que sí, se pueden usar algunas cosas, pero no todo es todo lo accesible que debiera ser. Y claro, cuando uno se mete más de lleno, herramientas como los tokenizadores, o hay montones de barreras. Y mientras más uno se quiere meter en eso a nivel profesional, más se las encuentra. Pero es un campo fascinante y si alguien tiene algún interés, ya sea
Que tenga un interés directamente en la tecnología, no, creo que es un tema al que hay que prestar atención. Y si se tiene discapacidad, creo que aún más, porque las posibilidades son increíbles. Nos tiene a todos fascinados el tema del IA, Robert, así que seguramente profundizaremos y esto lo tomamos como un pequeño anzuelo para ir después profundizando y buceando sobre el tema porque es apasionante y creo que atraviesa a todas las áreas, por supuesto desde la accesibilidad, pero creo que es un tema que está bueno, aparte que de alguna u otra manera nos empecemos a conectar. Así que muchas gracias por tu exposición y por tu respuesta. Y ahora paso un poquito a Miguel. Te toca, bueno, ya estuviste hablando, Miguel, pero bueno, volvés a aparecer y volvés a estar en escena. ¿De qué manera se puede aprender a programar? Qué pregunta que te tiramos, Miguel. A ver a ver qué nos respondes en esta. Bien, bueno, acá Roberto y Belén estuvieron contando un poco sus experiencias. Seguramente queda para otros encuentros contarnos un poco cuáles fueron esos desafíos técnicos y demás. Seguramente hay un montón de preguntas. Vayan dejando sus preguntas por el chat. Y cuando nos preguntamos de qué manera podemos aprender, Belén ha comentado esto de videos en YouTube. Hay un montón de cursos online gratuitos, hay un montón de fundaciones, hay un montón de programas en diferentes países que podemos aprender. eh, y seguramente debe haber un montón de fundaciones ahí que están ofreciendo esos cursos. Así que si hay fundaciones, si hay organizaciones que están dando esos cursos, por favor que se contacten conmigo con las redes sociales, Miguel Barrazar. Así lo traemos y lo difundimos en los próximos eventos. Hoy vamos a compartir dos fundaciones que están haciendo un montón de trabajo para generar esa comunidad, para enseñar a las personas con y sin discapacidad. Y bueno, y quiero compartir eso, que conozcamos esas fundaciones, que conozcamos lo que están haciendo activamente. Y seguramente en los próximos eventos vamos a traer más. Así que damos lugar al próximo video. Anto, todo tuyo para que podamos poner en el aire, por decirlo de algún modo, el video de las fundaciones. Hola, mi nombre es Luciana Iruso y pertenezco al equipo de la Fundación Integrarte. La fundación fue creada en el año 2018 bajo el lema Oportunidades en Tecnología. ¿Por qué tecnología? Porque confiamos en que capacitar en tecnología y generar oportunidades para el desarrollo de actividades productivas es el gran motor para impulsar la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad. ¿Por qué tecnología? Porque somos un equipo que motiva desde la experiencia personal y profesional y sabemos que con la tecnología podemos eliminar barreras y de esta manera poner en práctica nuestros talentos. Trabajamos principalmente motivando e incentivando la participación en tecnología de las personas que transitan una discapacidad, otorgando becas a cursos que dictamos con mentores que también a través de su experiencia en IT y transitando una discapacidad han podido desarrollarse personalmente y profesionalmente. Seguinos en las redes. Hola, ¿qué tal? Les saluda Salvador Ángeles, soy el responsable del programa de Tecnologías de la Información en Ilumina Ceguera y Baja Visión, cuya sede se encuentra en la Ciudad de México. En Ilumina estamos convencidos de que el uso de la tecnología por parte de las personas con discapacidad visual favorece su desarrollo académico, laboral y social. Es por ello que hemos desarrollado todo un plan de capacitación dirigido a niños, jóvenes y adultos de México y países de habla hispana, a través de los cuales se capacita a el sector en diferentes temas, como son cursos de iniciación a la computación, cursos destinados a desarrollar sus habilidades tecnológicas, como son Word, Excel, PowerPoint, correo electrónico e Internet, y cursos especializados a través de nuestros bootcamps, como son los temas de accesibilidad web y desarrollo de software. Les invitamos a conocernos en www.ilumina.mx. Bien, bueno, ahí tenemos algunas de las fundaciones que se fueron acercando a contarnos sus historias y las acciones que hacen. Miguel, ¿querés
como darle un cierre a este videíto? ¿Querés dejar alguna opinión final, alguna conclusión que quieras dejar para ir dándole paso al segundo bloque? Como decía Roberto, lo importante es no dejar de movernos. Las oportunidades están ahí. Las oportunidades están para sumarse a las diferentes comunidades, a sumarse a diferentes proyectos, a unirse en proyectos. Por ejemplo, si estamos aquí y queremos aprender sobre accesibilidad, no es mejor que ponernos a hacer accesibilidad, ponernos a encontrar esas barreras, ponernos a decir, bueno, ¿de qué forma hago esta documentación accesible? Hacemos un grupo, estudiamos, nos contactamos, conocemos a esas fundaciones, conocemos a esas comunidades, conocemos a esas personas que están ahí haciendo tecnología, haciendo tendencia o luchando contra ellas. Entonces, no hay mejor forma que aprender, que movernos, y no hay mejor forma que esto, que generar comunidad. Entonces, si hay alguno que quiera difundir su fundación, su organización, me contacte por redes sociales y lo podemos pensar para los próximos eventos. Ya hay algunas, Miguel, que se están copando y van dejando sus comunidades en el chat, así que buenísimo que se vayan sumando y que nos vayan dejando sus contactos para que podamos ir contactándonos y bueno, trabajando en conjunto, como dice Miguel, a movernos para aprender. Me gustó esa frase, Miguel, te la voy a patentar. Y me gusta esta idea de trabajar en comunidad y que podamos como ir ampliándonos y ser cada vez más a la hora de hablar y promover la accesibilidad. Gracias Robert y gracias Belu, les pido que se queden por ahí, que seguramente vamos a dar un cierre en un ratito, con algunas preguntas que fueron llegando desde las personas que están desde el otro lado del Zoom, por decirlo de algún modo, que son unas cuantas las preguntas y las consultas, el tema de la inteligencia artificial y de la comunicación, que lo hablaron tanto Belu como Robert. Fueron temas que se movieron bastante dentro del chat, así que les agradezco un montón por haber compartido sus experiencias en este primer bloque. Y vamos a darle un poquito de forma a este segundo bloque para que podamos dar y hablar un poquito con Miguel y con Agustín. Miguel, un poco como al modo de Belu, ¿no? Que de forma autodidacta sé que vos también traes mucho esa impronta, esa idiosincrasia tuya de ser autodidacta. ¿Qué maneras tengo o qué maneras se tienen para conocer e integrarme a proyectos y o conseguir un trabajo, ¿no? Siendo esto desde el aprendizaje autodidacta, ¿no? Cuando trabajamos en proyectos tenemos que pensar mucho en el software libre, en sumarnos a comunidades de programación, a sumarnos en comunidades de estudio. Sobre todo acá cuando hablamos de desarrollo de software, desarrollo de sitio web, desarrollo de accesibilidad, el compartir y el mostrar lo que estamos haciendo. Aprender a usar GitHub, GitLab y demás redes para decir... yo desarrollé un componente accesible, yo desarrollé un software, yo desarrollé un sitio y lo mostrás a la comunidad para que en diferentes grupos, WhatsApp, Facebook, si buscamos por las redes vamos a encontrar comunidades de PHP, de Python, de Java, etcétera, etcétera. Y entonces podemos compartir lo que estamos haciendo para recibir feedback, para que las empresas nos vean, para que nos puedan incluir a nuevos proyectos, y esa es la forma que nosotros tenemos para darnos a conocer. Impecable, Miguel. Gracias por compartirnos esta experiencia. Y bueno, vamos a comenzar esta onda 2. Le damos la bienvenida a Agustín, el Benjamín del grupo, lo bauticé así, pero con cariño, por supuesto. Agus es un niño al lado de todos nosotros, con cariño, por supuesto. Y bueno, Agus, nos gustaría que nos puedas contar cuáles fueron tus mayores desafíos en relación a la programación. Buenas a todos. Bien, sí, soy el Benjamín, tengo 20 años, hace bastante tiempo que ya llevo aprendiendo. Y la verdad es que, bueno, en mi caso también aprendí todo de forma autodidacta, todo lo que sé lo he aprendido por mi cuenta, haciendo cursos y demás. Y en esta trayectoria me he topado con varios problemas a lo largo de mi carrera, principalmente mis capacidades visual. Soy completamente ciego, no veo absolutamente nada. Y esto me supone un problema porque no puedo, tal vez, o tengo más dificultad a la hora, por ejemplo, buscar cómo hacer algo en YouTube. Me pasaba mucho cuando me ponía a hacer cursos
que quería, no sé, aprender un lenguaje de programación, por ejemplo, y me ponía a verlo, era un vídeo que decía, bueno, hacemos clic acá y ahora escribimos esto, y era como, no veo qué están escribiendo, no veo qué están haciendo, no me servía. Entonces, la solución que aplicaba era, bueno, a ver, ¿qué conceptos están hablando? Ok, variables, por decir una cosa bien, me fijo cómo hacer una variable en el lenguaje que estoy aprendiendo. Y de esa forma tenía que, digamos, ir complementando un poco muchos cursos, sobre todo los que eran más que nada así, de puros videos que seguía, eran más que nada para eso. Era como, bien, vamos a ver que esto existe, esto aprendí que hay algo nuevo que no sé, así que ahora voy a fijarme en Google cómo puedo aprenderlo, cómo lo puedo aplicar. Después, un poco más adelante, cuando ya empecé a trabajar en mi primer trabajo en una empresa acá de Los Toldos, tuve un par de dificultades también. Por ejemplo, en mi caso, antes de entrar a esta empresa, decidí, como ya sabía que quería aplicar a ese lugar de trabajo y demás, antes de empezar dije, ok, quiero llamar un poquito la atención, quiero que se fijen un poco en mí, entonces decidí hacerle una página web a quien hoy en día es mi patrón incluso, y para eso me topé con el desafío de que si es posible hacerlo, es todo un desafío usar CSS, que es lo que le da estilo visual a una web, sin ver, porque claro, uno lo aplica, pero después no sabe cómo queda. y no era solamente eso, sino buscar las imágenes que quería poner en la web, asegurarme que se vieran bien, que no quedaran una sobre la otra, o que quedaran muy juntas, el tema de los márgenes. Ese fue uno de los desafíos que tuve que hacer, que fue muy interesante, la verdad fue una experiencia que me ayudó mucho y pude aprender muchísimo. Por suerte tenía algunas ayudas visuales, creo que en ese sentido siempre va a hacer falta, se puede, pero siempre necesitas unos ojitos que te digan, está quedando bien, esto mueve un poquito más arriba, esto un poquito más abajo, y así tuve mi papá en ese sentido, que me estuvo ayudando, iba moviendo las cosas y me decía, muévelo un poquito más acá, un poquito más allá, y muchísima paciencia en ese sentido. Después, cuando empecé a trabajar, como digo, me topé con otros desafíos. Uno de los primeros que me topé era el miedo de usar JAWS, porque JAWS es un lector de pantalla para Windows, pero es de pago y cuesta aproximadamente unos 300 euros, si no recuerdo mal en este momento. No estoy muy seguro, pero por ahí anda el precio. Entonces, cuando yo entré, necesitaba sí o sí ese lector porque trabajaban con el lenguaje C# y JAWS era el único lector de pantallas que se llevaba muy bien en ese momento con el IDE de trabajo de C#. Entonces yo tenía como el miedo de, me irán a cubrir la licencia, me irán a echar una mano. Bueno, por suerte no hubo problema. Y más adelante, bueno, mi trabajo en ese momento consistía, vamos a resumirlo mucho, había unos programas que estaban hechos en el lenguaje de Visual Basic 6 y yo tenía que agarrar esos programas y pasarlos a C#, básicamente, hacer que hagan lo mismo en C#. Y en ese caso el IDE Visual Basic 6 no era muy cómodo, la verdad que era bastante inaccesible, había muchas cosas que eran medio molestas. Y fue todo un desafío el tener que primero aprender a hacer el código, a poder leer el código para poder ir pasándolo, para poder ir analizándolo, entendiendo qué hacía. Y más adelante me topé con otro problema, que era el decir, bueno, yo te puedo hacer un programa, pero a la hora, en ese caso nosotros hacíamos aplicaciones de escritorio exclusivamente para Windows. Entonces, claro, yo, por ejemplo, si me decían, haceme un programa de cero, ok, yo te lo hacía. Pero los botones, los cuadritos de texto, las listas, todo ese tipo de cosas, yo agarraba y las ponía una sobre la otra. Entonces, después los chicos que se encargaban exclusivamente del aspecto visual del programa tenían muchísimo trabajo porque era un lío importante sacar todo eso. Así que tuve que aprender a tratar de hacer que quedara por lo menos bien en la pantalla. Por suerte, como eran programas que ya estaban hechos en Visual Basic 6, busqué la forma de sacar el código que hacía el diseño, cosa que fue bastante interesante. Tardé un par de horitas, pero lo conseguí. Y después, básicamente con un poco de matemáticas y un poquito de ayuda de los chicos ahí también de la empresa, como mencionaron, siempre el equipo es súper importante. Nada, logré hacer que por lo menos quedara aceptable para que después los chicos del diseño no sufrieran tanto a la hora de que un programa estuviera listo y acomodaran ya ellos el diseño y lo dejaran lo mejor posible. Así que esos fueron algunos de los desafíos que puedo ir comentando así un poquito por encima. Las disputas entre los equipos, ¿no? Entre, bueno, esto tiene que ser operable, esto tiene que quedar bonito, ¿no? Esas intrigas y esas disputas, tensiones que se dan a veces.
entre los equipos de trabajo. Gracias, Agus, por compartirnos tu historia. Y la siguiente pregunta que queríamos hacerte es, ¿qué aconsejarías a las personas con discapacidad, o a una persona del público que quizás esté presente con discapacidad que quiera aprender a programar y entrar en la industria? O sea, ¿cuál sería tu consejo? Esta es una pregunta muy interesante y antes que nada quiero aconsejar algo que es muy general, independientemente de la discapacidad. Si bien yo puedo hablar de mi lado como persona ciega, creo que esto es algo que lo aplica a todo el mundo. Hoy en día creo que la programación está muy en auge en el sentido de que todo el mundo la quiere aprender. Es un área hiperdemandada, sabemos que tiene mucha oferta de empleo, tiene buenos sueldos, entería y demás. Y eso es algo que llama mucho la atención y aparte hoy en día es algo que está en boca de todos, más la inteligencia artificial, por ejemplo, y mucha gente le interesa mucho el tema. Y a mí me parece siempre importante decir, si bien yo amo mi carrera, amo lo que hago y lo disfruto muchísimo, también está bueno mencionar y tener en cuenta los otros puntos que mencionaban Belu y Robert hace rato, ¿no? El tema de que la programación, si bien es maravillosa y es muy increíble trabajar en algo así, también requiere de altas dosis de paciencia y también de persistencia, de no rendirse, de tener un poco de aguante ante lo que es la frustración, de, che, esto no me está saliendo, y de pasarse horas y horas y horas en una computadora trabajando, a veces sin contacto, depende en dónde trabajes. Entonces, creo que esto es un poco general. Yo lo que aconsejaría primero sería tal vez empezar metiéndose con algo sencillo. La programación se divide sobre todo en dos tipos de lenguajes, los que son de alto nivel, es decir, lo resumo mucho, pero con un poquito de código uno puede hacer bastantes cosas, y los de bajo nivel, que requieren tener bastante más conocimiento, escribir bastante más para llegar a lo mismo y demás. Yo empezaría por tal vez agarrar un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo Python, empezar a mirarlo, o tal vez algún cursito básico de algo, y ir viendo si me gusta, qué tal me parece, si lo puedo hacer, si me parece interesante, si tengo las capacidades tal vez un poco más en el sentido de personalidad que me gusta y que realmente es algo que disfruto, porque al final después si lo orientamos para toda la vida es algo que, bueno, no es lindo trabajar en algo que no nos gusta, ¿no? Y después como persona con discapacidad, exclusivamente como persona ciega, así como consejos para aprender. Hoy en día hay varias fundaciones, que ahí ya estuvimos viendo algunas, que dictan cursos para personas con discapacidad. Eso es una muy buena opción. Y hoy en día tenemos incluso ChatGPT, que si no podemos ver algo, es un gran recurso. Yo personalmente lo uso mucho, de, che, ¿cómo hago esto? Le podemos preguntar. Y siempre que hagamos cursos y demás, yo, como digo, tengo muchos problemas con los videos, por lo típico, que te dicen hace clic acá, escribí esto acá, pero no creo que estén mal tampoco. O sea, realmente uno puede ver el vídeo y es como, ok, si no entiendo el vídeo, no importa, lo importante es entender que hay un concepto de decir, bueno, ok, ¿qué están viendo en este vídeo? Están viendo, no sé, variables, están viendo listas. Ok, ahora me fijo en Google y busco y busco y busco hasta que encuentro algo que me sirva a mí para poder aplicarlo. Ese sería mi consejo. Gracias, Saúl. Sí, está buenísimo lo que nos contás y nos aportás, y todos aprendemos de que a veces ciertas palabras hacemos clic aquí, hacemos clic allá. Son conceptos que terminan quedando a veces un poco vacíos, así que me estás haciendo reflexionar un montón en este momento. Y como para cerrar tu participación en este bloque, algo nos fuiste contando en las dos preguntas anteriores, pero bien breve, ¿cómo fue tu experiencia de entrar en la industria? La verdad es que mi mayor experiencia, y creo que donde he aprendido muchísimo, si bien más que nada para no volver a contar un poco lo mismo, fue cuando entré a trabajar en Mercado Libre hace medio año, que la verdad es que me han pasado un montón de cosas, he tenido que aprender muchísimas cosas, empezando por aprender Mac. Si bien aprender un nuevo sistema operativo para todo el mundo es complicado, en Mercado Libre en la parte de IT se trabaja mucho con Mac y yo tuve que aprender a hacerlo. Si bien me habían dado la oportunidad de trabajar con Windows, después dije, no se puede, me sufro mucho, y agarré Mac. Y el problema que tenía Mac era que, aparte de tener que aprender a usarlo, Mac tiene el lector de pantallas, que es VoiceOver, que ya viene integrado, y está buenísimo eso porque no hay que instalar nada, uno aprieta un atajo de teclado y ya sale andando, no hay que hacer nada más. Pero el problema es que cuando yo busqué cómo activo VoiceOver en Google, me salió apretar Command más F5.
Yo, bueno, genial, no hay problema. Y ahora resulta que mi Mac no tiene las teclas F, son táctiles. Fue como, ¿y ahora cómo prendo esto? Nada, en mi caso tuve un gran amigo que también era ciego, que me estuvo ayudando unos primeros días, me estuvo dando una manito ahí que sabía muchísimo más, me estuvo enseñando, fue un poco mi mentor, y ya después fui tirando por mi cuenta. Pero creo que eso también fue un desafío bastante grande que tuve que aprender, la falta de información en Internet a veces de algunas cosas que también son un poco dolor de cabeza en temas de accesibilidad. Y después, en tema de cómo fue mi experiencia en la industria, también creo que fue muy interesante entrar a trabajar en Mercado Libre porque donde yo estaba antes éramos una empresa muy chiquita de 6 personas, ahora mucho, y cada quien trabajaba de forma paralela. O sea, yo hacía mi trabajo y no necesitaba tener tanta comunicación con mis compañeros. Por ahí nos reuníamos a charlar de la vida, pero no de trabajo normalmente, porque no hace falta tanto esa colaboración en equipo. Cada quien tenía un rol muy marcado y cada quien trabajaba en su rol y listo. Pero cuando entré a trabajar en Mercado Libre fue totalmente diferente. El equipo era fundamental, trabajamos muchísimo en equipo de a pares y eso fue toda una experiencia, ¿no? Por suerte yo entré en un equipo que, bueno, estoy en el equipo que trabaja Miguel también, y el entorno en temas de accesibilidad es increíble, siempre te describen todo y demás, pero fue una experiencia muy interesante y muy bonita el aprender a decir, che, estás viendo no sé, una presentación de PowerPoint, estás compartiendo pantalla, che, contame qué estás viendo, contame qué estás haciendo, que te vayan describiendo y que cada tanto hagan una pausita de, che, vas bien, necesitas que te expliquemos algo. Yo eso, por suerte, ya entré, como digo, entré en un equipo que ya era accesible, pero lo disfruté muchísimo y fue algo que también incluso a mí me enseñó y me dio las habilidades de decir, ok, si el día de mañana estoy en un equipo que a lo mejor no sabe, yo mismo enseñarle a decir, che, explícame esto, mostrame esto, ¿qué hay en esta imagen que estás mostrando? Pásame esto por otro lado y así, y fue algo, la verdad, que me enseñó muchísimo. Impecable. Bueno, gracias, Agus, por compartirnos tu experiencia, tu historia. Un camino recorrido súper así veloz, a pesar de tus pocos aritos, y vas a seguir recorriendo un montón de aventuras seguramente en los próximos años. Así que bueno, gracias por compartir la experiencia. Invito a mí, a Belu, a Robert. Seguramente tenemos algunas preguntas, nos vamos a quedar sin tiempo para responder todas las preguntas que nos fueron llegando, pero la idea es que o a través de otras charlas o a través de otros contenidos que vayamos haciendo desde en la comunidad, impulsados por MIC Argentina, podamos ir respondiendo todas las preguntas que nos fueron llegando, ¿no? Como dice Miguel, aprender es estar en movimiento, es construir comunidad, y de esa manera el mensaje de la accesibilidad llega a más personas y somos, está mejor, ¿no? Está más bueno. Creo que yo tenía la oportunidad de estar leyendo el chat donde se iban respondiendo dudas o preguntas entre las mismas personas o pasándose contactos, las comunidades. Acá alguien estaba preguntando por un desarrollador de sitio web. Creo que eso es trabajar en comunidad, y de esa manera se construyen mejor las cosas, son más lindas, son más sólidas, ¿no? Son más bellas de ser compartidas, así que me encanta todo lo que estamos construyendo en conjunto, todos los actores que van formando parte de estos encuentros y en general de toda la iniciativa de accesibilidad web. Para no extendernos mucho en el tiempo, tenemos algunas preguntas que nos fueron dejando. Por ejemplo, ¿cuál es el sitio que desarrollado por Agustín? Acá nos preguntaban. Y también qué tipo de herramienta recomiendan para comenzar a programar. No sé si alguno quiere, bueno, Agus, una sí es para vos y la otra no sé si la quieren tomar entre los tres. Y bueno, dejar sus opiniones. Bueno, de mi parte, la página que yo hice, si no entendí mal, es una página que yo hice para CIS Informática Argentina, que es la empresa aquí de mi ciudad. Es una empresa que básicamente le hace programas de contabilidad a otras empresas. Y nada, si bien ellos tienen una, yo les creé una de cero. Y nada, no sé si hoy en día está operativa, la verdad, la llevé como ejemplo. Y
y le gustó, pero no sé si la pusieron al final. Sé que mejoraron algunas cositas en base a eso, pero no sé, la página igual es sisinformática.com.ar, si quieren más o menos verla. Pero bueno, después con el tema de herramientas, de qué herramienta usar para programar, ahí los chicos por ahí amplían un poquito más, pero esa pregunta es un poquito ambigua porque depende mucho qué lenguaje vas a trabajar, ¿no? O sea, no suele haber un IDE o un programa exclusivo para todos los lenguajes. Si bien, por ejemplo, Visual Studio Code funciona bastante bien y te deja con extensiones añadir otros lenguajes como Java, Python, todo desarrollo web que es HTML, CSS, JavaScript. En general, por ejemplo, si quieres trabajar con C# vas a usar Visual Studio. Si quieres usar Java, puedes, bueno, mencioné recién, puedes usar Visual Studio Code, pero muchos recomiendan usar IntelliJ, ese tipo de cosas. Entonces, dependería mucho de qué es lo que quieras aprender. Gracias, Aus. No sé si Belu o Robert quieren profundizar en esta última pregunta. Si quieren puedo repetirla, no hay problema. Desde el público nos preguntaban qué tipo de herramientas recomiendan para realizar programación. Creo que la herramienta no es tan importante como por qué se quiere aprender y qué Perdón, Robert. plataforma. Perdón, ¿Cómo? Robert, estás con la cámara apagada. Solamente para mencionarte eso. Gracias, Perdón. gracias. Que se me olvida. Perdón que interrumpa, pero no quería dejar de mencionar. Sí, más o menos lo que, lo que dijo Agustín, quizás dicho de otra manera. Yo creo que más que una herramienta, lo que en realidad se pregunta o quizás se tendría que preguntar es qué plataforma, porque depende mucho de para qué se quiere aprender. Si es simplemente por experimentar, por ver cómo es, si es porque hay una intención específica de trabajar en algo. A mí lo primero que se me ocurriría, por ejemplo, no sé, algo que no es ni muy básico ni súper complejo, aprender Python con Visual Studio Code, por ejemplo, porque tiene un juego, da muchísimo juego para hacer muchísimas cosas diferentes, o Python o JavaScript, uno de los dos, pero de manera muy general, ¿no? Para alguien, yo quiero saber qué cosas programar y quiero poder hacer cosas relativamente rápido, que es muchas veces lo que pasa cuando no se está, bueno, pues un lenguaje, o sea, estos son lenguajes que te permiten empezar a trabajar rápido y que puedes con un simple editor al que se le pueden ir añadiendo más y más y más cosas, pues conseguir unos resultados que te animen y que te permitan tirar para adelante. Gracias, Robert. Belu, ¿querés aportar, agregar algo más? ¿Alguna experiencia tuya que quieras sumar a la de los chicos? Y a ver, por ejemplo, no, claro, es tal cual, o sea, es tal cual de acuerdo a lo que quieras aprender. Hay veces que tal vez lo más sencillo es justamente como dicen, arrancar con lenguajes de alto nivel, es la mejor forma para no, para no sentirse de golpe como con mucha información y ir siendo armando cosas un poco más sencillas con ellos y ir profundizando. La cosa es que justamente dependerá de lo que uno quiera apuntar. Perfecto, gracias, Belu. Y a modo acá los invito a los tres, a Miguel también, como para ir dándole cierre a este ciclo de accesibilidad en 60 minutos que estuvimos llevando adelante. Estuvo buenísimo. Adoré escuchar sus experiencias, conocer sus historias. Me parece que está buenísimo. Nos enriquece a todos como personas ir aprendiendo de otros en su manera de trabajar, en su manera de construir, en su manera de formarse. Así que agradezco un montón la posibilidad de compartirnos sus historias. Y no sé si me gustaría, no sé, me gustaría que puedan dejar unas conclusiones finales, una idea final acerca de la accesibilidad o bueno, del encuentro, o bueno, reflexiones, sensaciones que les haya quedado este ciclo. Me gustaría que tengan la oportunidad de expresarse los cuatro, digo, Robert, Miguel, Agus y Belu, así que bueno, les cedo la palabra un ratito para cerrar con ustedes un poco el encuentro. Hay quien toma la palabra primero, ¿quién se anima?
Bueno, yo hace rato que quiero hacer un comentario, así que lo hago y concluyo. Vamos, Robert, pero con la cámara prendida, ahí está. Eso, eso. ¿La Ahora apagué o la sí, encendí? ahora sí te Ok, vemos, impecable. genial. El comentario que quería hacer es que mientras Agustín hablaba y contaba su historia, le pregunté a ChatGPT cómo activar VoiceOver en un MacBook con Touch Bar. Y me ha dado una respuesta buenísima. Así que no sé Agustín si en aquella época existía ChatGPT, pero lo explica bien. Así que nada, es simplemente algo que me pareció gracioso y muy curioso. Además, la respuesta está muy buena. Como conclusión, así muy, muy en serio, desde bien adentro, a mí me hace muy feliz que se organicen cosas como esta. Me pone muy contento cuando me llaman para hacer cosas así, de que son eventos más o menos con cierta visibilidad y que la gente se interesa y se engancha, porque por ahí la gente pregunta mucho, por lo menos a mí me lo preguntan mucho, ¿cuál es la mejor, qué se puede hacer para ayudar a personas con discapacidad? Siempre desde ese ángulo, ¿no? ¿Qué yo puedo hacer? Asumiendo que yo tengo algo que hacer y que estoy en posición de hacer algo por otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ayudar a una persona con discapacidad? Y yo siempre me quedo con la sensación de si es la pregunta correcta. Yo creo que lo fundamental que hay que tener es curiosidad. O sea, ya no se trata solo de cómo puedo ayudar, sino de hace falta que ayude en primer lugar y después cómo y a quién y en qué. ¿Sabe? Esa curiosidad, y yo creo que la curiosidad es un factor importante que lo mueve a uno a asistir a eventos como este y a ver un poco el mundo desde otra perspectiva. Yo creo que si hay algo que me gustaría así dejar como cosa que me parece fundamental de tener para enfrentar una cuestión de accesibilidad, de inclusión, de cualquier cosa, es la curiosidad por delante. Volviendo a ChatGPT, hay una oración que siempre, o que uno puede poner en un prompt de ChatGPT, que es, eh, hazme preguntas antes de responder. Cuando uno quiere sacarle más información a la herramienta, siempre se pone, o sea, se puede poner la oración, hazme preguntas antes de responder, para que no asuma, para que empiece a hacer preguntas de clarificación. Pues aquí vale lo mismo. Hazme preguntas antes de intentar ayudar. Gracias, Robert, hermoso. La pregunta siempre nos mueve, ¿no? La pregunta y ser curiosos. Me encantaron tus palabras. Antes de darle la palabra de nuevo a los chicos, seguramente en el chat, una de mis compañeras de equipo, Macarena, va a estar compartiendo una encuesta para que nos vayan dejando sus opiniones y sensaciones del encuentro y sobre temas nuevos que les gustaría que podamos como profundizar o abordar en otros encuentros. No sé, Belu, Aus, ¿quieren seguir ustedes? Tate Ti, hacemos. ¿Quién se anima con modo de cierre? Muy breve, con sus emociones, sensaciones, curiosidades, experiencias que quieran, emociones que quieran compartir con nosotros. Bueno, voy yo. Vamos, Este, Belu, vamos las mujeres. esto Ahí me está, hizo vamos, Belu. acordar, lástima que no sé si está alguno de mis compañeros, pero me hizo acordar a cuando tenemos que hablar para una daily, de golpe. Bueno, ahora que nos quedamos todos callados de golpe y entonces decís, bueno, voy yo, ya está. Vamos, Belu. Igual. No, la verdad que me encanta siempre ser partícipe de todo esto. O sea, me acuerdo que también una de las razones de elegir la parte de Haití era justamente eso, era poder empezar a ayudar e impulsar el lado de la accesibilidad, ya sea desarrollando o justamente participando de compartir las experiencias y apoyando a aquellas personas que quieran iniciar y adentrarse en todo lo que es sistemas. Y también al mismo tiempo que hay veces que estos pequeños tips no solamente pueden aplicar a IT, también es cómo uno se maneja dentro de una computadora, ¿no? O dispositivo, lo que sea, ¿no? De hoy en día. Entonces es como que te da la posibilidad de ideas, también enriquece mucho también para este lado, conocer que hay un montón de fundaciones y cosas y lugares que están disponibles ahí para justamente apoyar toda la causa en particular, y que encima yo no conocía, así que sinceramente no sabía, y digo, wow, es increíble, y está genial que cada vez se expande más, y se abre más el conocimiento a todo, y que se convierta en algo completamente natural, porque la verdad que
que las cosas de a poco se vuelven mucho más general, nada, más natural en un día a día. Así que, bueno, y para las personitas que estén, por ejemplo, iniciando en todo lo que es sistemas, nada, pónganle ganas, garra, olvídense lo que diga aquellas personas que tal vez digan, vos no podés, no, olvídate, siempre se puede, siempre hay que decir yo puedo, lo puedo decir yo ahora, antes no, así que no síganme, hagan lo que aconsejo, no lo que hacía, que es la típica. Y bueno, y nada, me encantó, así que besos a todos, nada, desde acá. Gracias, Belu. No sé si Agus o Miguel están, sé que tenían una reunión posterior a esta charla, pero no sé si todavía están acá o tuvieron que irse a una reunión. Ay, creo que Agus enciende el micrófono. Si querés dejarnos tus sensaciones, reflexiones, Agus, todo tuyo el micrófono. Bien. Nada, por un lado, gracias Robert. En ese momento no usaba tanto ChatGPT, así que gracias, cada día lo quiero un poquito más. No, adhiero completamente a lo que dicen los chicos. Por un lado, como dice Roberto, siempre pregunten a la hora de tratar con una persona con discapacidad. Creo que eso es lo más importante, sobre todo porque no siempre hay un estándar tampoco. A veces lo que le sirve a una persona no necesariamente le sirve a otra. Y como dijo Belu, a mí me pasó algo bastante personal. Si bien a mí desde hace mucho tiempo me gusta la informática, me gusta todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, hace muchos años atrás, la verdad es que tenía un poco la duda de si dedicarme a lo que era traducción, porque también me gusta mucho el inglés, o a esto, y parte de esa decisión está dada porque desde mi punto de vista iba a tener un poco menos de prejuicio a la hora de buscar trabajo en lo que era el área de traducción. Después las cosas se fueron dando naturalmente y nada, terminé en el área de IT, pero sí que hoy día lo pienso y digo, qué triste que hubiera sido que yo hubiera elegido otra cosa simplemente por unos prejuicios. Entonces digo, si esto, sobre todo para las personas que están entrando en este mundo, si les gusta, si de verdad sienten que es su pasión, no importa, barreras van a tener, eso sí, y van a seguir habiendo seguramente hasta dentro de un tiempo, pero se pueden superar. Hoy en día creo que cada vez se abre un poquito más el panorama, así que nada, échenle mucho esfuerzo, que al final, si es lo que les gusta, si es lo que les apasiona, en algún momento van a encontrar una puerta que los acoja y que puedan desempeñarse profesionalmente independientemente de lo que elijan. Eso de mi parte. Gracias, Agus. Ahí está, Miguel, volviste. Yo no sabía si estabas todavía. Bueno, ¿querés dejarnos unas reflexiones finales de este encuentro? Sé que están como contra el reloj, pero si querías dejarnos alguna reflexión final como co-keeper de este encuentro. Siempre es interesante escuchar las opiniones de mis colegas, de mis compañeros, de compañeros de la vida, porque también nos hemos encontrado en muchos encuentros, hemos formado muchos encuentros, estamos participando en muchas comunidades, incluso acá hay mucha gente que está mirando que nos han ayudado, por ejemplo, cuando entramos en el Mercado Libre, todos pasamos por la posesión de Bootcamp de Digital House, que tuvieron que lidiar con la accesibilidad y estuvieron con nosotros, nos preguntaron qué necesitaban. Cada vez que entramos en una dificultad, en un IDE o en alguna consola o en alguna página web y tenemos problemas de accesibilidad, muchas veces no tenemos ese formulario de decir, ¿cómo los contactamos? ¿Cómo decimos que no podemos usar sus herramientas, que no podemos comprar, que no podemos estudiar, que no podemos leer el libro que lanzaron? Entonces, siempre preguntar, siempre generar ese espacio de comunicación con el usuario, con los usuarios, y tenemos barreras tanto del lado del usuario como del lado del desarrollador, pero sobre todo somos personas que nos estamos formando y siempre mejor formarnos en comunidad. Entonces, compartir esas experiencias, compartir que el camino a veces no es fácil, pero tenemos que tener paciencia, tenemos que ayudarnos, tenemos que estar ahí unidos y sobre todo
escuchar esas experiencias que a ellos les costó un montón, y hoy tenemos un montón de oportunidades ahí en YouTube, en Udemy, con el chat GPT podemos preguntar, y entonces ver, tenemos esa herramienta sencilla para utilizar, usémosla y aprendamos en comunidad. Gracias a todos por formar esta hermosa comunidad. Gracias, Miguel. Hermosas palabras. Yo me quedo con paciencia, comunicación, animarse a hacer las cosas, animarse a preguntar, trabajar en equipo, mentores, tener la curiosidad, animarse a hacer y trabajar en comunidad, ¿no? Creo que fueron algunas de las palabras que hoy nos fueron acompañando a lo largo del encuentro, que son re importantes ir incorporándolas y asimilándolas y quedándonoslas para poder trabajar un poquito mejor, para hacer equipos más inclusivos y para que, bueno, para que podamos ser más los que trabajando en el mundo de la tecnología y ir despertando más curiosidades de más personas, ¿no? Así que estas son, creo, algunas de las ideas que nos quedan, y esto de trabajar en comunidad creo que nos hace más fuertes, hace que los discursos sean más sólidos y que crucen más fronteras. Así que de mi parte creo que eso estuvo buenísimo. Brevemente solo quiero mencionar algunas de las personas que hoy estuvieron trabajando en este taller, que quizás no tuvieron la cámara encendida, pero que fueron y son importantísimos para que esto suceda. Tuvimos, bueno, Belén Casas, Agustín Iglesias, Roberto Pérez y Miguel Barraza, que fueron los oradores y quienes nos han compartido sus historias el día de hoy, que estuvieron buenísimas. Les agradecemos en nombre de NIC Argentina un montón por haber participado de este encuentro, quienes estuvieron haciendo el servicio de interpretación en el LSA, Sol Bruno y Yamila García. Un placer trabajar junto a ustedes, chicas. De verdad, muchas gracias, porque hacen que nuestras charlas sean más inclusivas y que vayamos incorporando paulatinamente más herramientas de accesibilidad para que más personas puedan compartir estos encuentros. Y el equipo de NIC Argentina, Lisandro Rodríguez, Aldo Juárez, Jorge Sánchez, Macarena Palomo, Anto Pascuali, nuestra directora Andrea Ramos, que es quien nos da el ok para cada una de nuestras ideas, y quien les habla, Tamara Silverstein, me conocen más como Tami. Realmente para mí fue un placer estar en este encuentro con esta hermosa comunidad. Sé que hay muchos amigos de la casa y personas que queremos un montón, que estuvieron desde el otro lado acompañándonos, otros que se están sumando a esta comunidad. Todas y todos son bienvenidos, porque como dice Miguel, aprendiendo en comunidad todo tiene otro color y es más lindo. Sin más palabras para mí, agradecerles. Acá en Buenos Aires nos vamos, son las 15:34, nos vamos a tomar un mate, un cafecito de media tarde. No sé, Robert, en Miami, seguramente algo de almuerzo, que tiene otro uso horario. Un placer de nuevo que hayan estado con nosotros, y gracias a toda la comunidad que se sumó, y nos estamos encontrando en el próximo encuentro, en este mismo Zoom. Espero que sea muy pronto. Un gusto y hasta la próxima.